Así se titula el libro de Claudio Suárez que hoy estamos presentando y festejando. Materia íntima podría ser también el componente del que este y todos los libros de Claudio se nutren. Incluso podríamos ir más lejos y pensar, no sin inevitables discusiones, que esta materia íntima es el componente fundamental del que se sostiene la poesía en sí. Todo esto podríamos decir, y aún así seguiría latente la pregunta: ¿qué es esta materia íntima? Pero vamos despacio. Materia íntima es muchas cosas. Las claves de ingreso van apareciendo no como una epifanía, sino con la naturalidad de lo cotidiano, de lo evidente, de lo que siempre estuvo ahí al alcance de la mano. De este modo accedemos al poemario a través de un prólogo de Alberto Godino, en el que identifica una actitud de Claudio ante el libro: la despedida. Por lo menos son dos los sentidos que se podrían atribuir a dicha actitud. Por un lado, el más inmediato y evidente, la idea de conclusión, cierre, incluso cierto aire de nostalgia. Y por otro lado, podemos pensar en lo que conlleva la idea de cualquier tipo de cierre, la posibilidad de un nuevo comienzo. Creo que se cierran los libros para poder comenzar lo siguiente. Pienso que tal vez hoy no solo estamos aquí por el libro que se ha concluido, sino por la posibilidad de los que vienen. Pero sigamos. Otra clave fundamental la podremos encontrar en el epígrafe. En él dice Proust, cito: el verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con ojos nuevos. Podemos pensar entonces que el descubrimiento de esta materia íntima estará en la mirada que la construye, no en sí misma. Es la mirada del poeta la que vuelve íntima la materia, la que vuelve materia la materia. Sin esa mirada no hay nada. No fue casual, o sí, no lo sé, que mientras leía estos poemas cayera en mis manos un libro de ensayos con el que inevitablemente se entabló un diálogo: La pequeña voz del mundo, de Diana Vélez. Ella, refiriéndose a la poesía, dice lo siguiente: porque nada se mantiene vivo dentro de ella sin la constante variación que busca y halla el sujeto, centrado en la soledad de su individualización y expresando a la vez la pertenencia y diferenciación al linaje de la materia, así como al linaje de la condición humana y de la época y su lugar en la historia. Así podemos entender, se teje la materia íntima en el libro de Suárez, construyendo una mirada que se vuelve palabra y encuentra eso de lo que está hecho el poema. Ya recorriendo sus páginas, el libro nos permite reparar en dos cosas. Seguramente podremos encontrar muchas más, pero nos detendremos en estas dos, que la atraviesan y lo componen: tiempo y memoria. El tiempo. Si pensamos en las palabras que encabezan los títulos de los tres primeros poemas, todavía, antes, entonces, veremos que la temporalidad es fundamental en la mirada que se va edificando y que es precisamente el tiempo aquello en lo que se ancla la memoria. Pero la imagen resultaría imprecisa, porque si algo no sucede es un anclaje, una fijación. Sería mejor decir que en ese recorrido multidireccional, todavía, antes, entonces, se materializa la memoria. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que fue? ¿Lo que quedó? ¿Lo que continúa? ¿Lo que vendrá? La respuesta parece ser todo. Todo lo que surja de ese recorrido. Veamos cómo cierra el primer poema. La sed del ayer y el todavía son la desnudez de un no saber sabiendo que orienta al pasado en el presente, y ya es bastante ese milagro. Pienso que la victoria del poema es una victoria sobre el tiempo, dice Vélez, y en sus palabras encuentro la mejor manera de explicar esa sensación que deja el poemario de Claudio. Hacer estallar el tiempo en ese milagro que es el poema representa la búsqueda permanente de materia íntima. No hay antes o después. Todo ocurre en el instante del poema. Por otro lado tenemos la memoria,
que no es la contracara del tiempo, es también el tiempo, es la conjugación del tiempo y la mirada. Son las cosas las que emergen evocadas por la voz mientras son nombradas o incluso cuando son calladas. Dice el poema titulado Luz de la memoria: el tiempo es la luz de la memoria, un eco de 1000 voces que comienza a escaparse en la densidad de los espejos. Y en Nostalgia y Memoria, otro poema nos dice: los recuerdos, aún los nacidos del dolor y de la rabia, siempre regresan. La memoria es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Me gusta pensar que esta materia íntima a través de la cual Claudio Suárez construye su poesía no son cosas o hechos puntuales, aunque lo son, como si no el venteveo, los amores, la ciudad, la bruma o la amistad. Pero sobre todo es un largo ejercicio de la mirada que se concentra en la palabra, en el trabajo de y con la palabra. Claudio construye el tiempo y la memoria, y es esa voz que edifica la que habla en el poema. Siempre me gustó leer la poesía teniendo presente algo que Julio Castellanos enunció en una nota de su libro Toda aparición se desvanece. Dice sobre el poema: verdad construida oblicuamente, que es su verdad más propia y acaso su única verdad. El valor del poema es el mundo en sí, en el que vive y en el que el buen lector puede vivir. Lo incuestionable es la esencia imaginaria de aquello que vive en el poema. Tiendo a creer, teniendo en cuenta todos estos erráticos devaneos por los poemas de Claudio, que la materia íntima de este libro no es otra cosa que la poesía, la creación que ella permite, y eso es un pequeño milagro para festejar. Muchas gracias.